Hola, buenas tardes. Bienvenidos a webinar de factura de crédito electrónico. Mi nombre es Alejandro Caetano. Bueno, estamos esperando que el resto de las personas inscritas para el webinar ingresen. Así que calculo que en 5 o 10 minutos más estaremos por iniciar la presentación. Bueno, les agradecemos por haber participado. Y lo que les recordamos, como vamos a hacer durante el desarrollo de la presentación, es que van a tener disponible una encuesta donde queremos saber un poquito más sobre ustedes, así que les pedimos si pueden hacerlo, que la puedan completar y después seguramente nos vamos a poner en contacto con ustedes. Así que en 5 o 10 minutos más arrancamos. Gracias.
Ok, podemos arrancar entonces. Bueno, nuevamente bienvenidos a la webinar sobre factura de crédito electrónico. Mi nombre nuevamente es Alejandro Caetano. Soy el owner del producto, ¿sí? Con un grupo de integrantes. Fuimos las personas que diseñamos este producto basados en SAP, ¿no es cierto? Bueno, ahí tienen mi dirección de contacto. Y bueno, básicamente quería presentarles quiénes somos, ¿no? Somos básicamente una empresa del grupo DATCO especializada en tecnología SAP, con más de 35 años de trayectoria, brindando soluciones para la transformación digital de las empresas. Impulsamos la innovación y la conversión digital de los negocios a empresas inteligentes. Esto es algo que está ocurriendo a nivel global y nosotros, utilizando esta línea de negocio que tenemos dentro del grupo, impulsamos a nuestros clientes a esa conversión. Básicamente hoy estamos enfocados a una serie de productos que giran sobre la problemática de la transformación digital en distintas áreas, que son inteligencia artificial y automatización de procesos. Con respecto a Core Digital, ¿sí? Ayudamos a optimizar los procesos de negocio y administrar los recursos mediante mejores prácticas, con algunos productos de mercado dentro de nuestra línea de negocio que son SAP S/4HANA, Agile Digital Core y SAP Success Factors, para lo que es recursos humanos. Con respecto a innovación, trabajamos codo a codo con nuestros clientes para optimizar y aumentar los ingresos mediante la optimización de costos operativos, mejorar la productividad y reducir costos en la organización gracias a tecnologías inteligentes como Machine Learning, inteligencia aplicada como IoT y analíticas predictivas, entre otras, básicamente basadas en un paquete de servicios que brinda SAP que se llama SAP Leonardo. Con respecto a las analíticas, ayudamos a los clientes a la toma de decisiones acertadas de negocios basadas en análisis predictivo de datos y exploración de valor por medio de la explotación de la información, ¿sí? Nosotros tenemos dos productos icónicos para esto, que son SAP Analytics Cloud, con la nueva visión que tiene SAP con respecto al análisis, con lo que es el predictive, ¿sí? Y Quick Back Check. Con respecto a plataformas digitales, la idea es ayudar a nuestros clientes para que puedan gestionar con plataformas ágiles los datos, desarrollando aplicaciones de negocio en la nube y ofrecer una mejor experiencia aún de cada usuario, ¿sí? Esto es básicamente en la suite de productos de SAP Cloud Platform. Con respecto a computación en la nube, ayudamos a integrar los sistemas y los negocios en servicios en la nube, en herramientas que son SAP y no SAP, aprovechando el nivel de escalabilidad que ofrece Cloud Computing para competir con grandes negocios. De esta manera, agilizamos el proceso de escalabilidad de las distintas dimensiones de negocio para los distintos clientes con los que estamos trabajando, ¿no? Con algunas soluciones como Portal Cloud, Digital Boardroom y Chatbot, entre otras. Para esto hemos tenido una experiencia previa en lo que estamos ofreciendo, que son más de 20 implementaciones de Core Digital y SuccessFactors, más de 30 proyectos cloud y más de 100 certificaciones de SAP. Bueno, y ahora vamos a empezar a trabajar sobre la solución que queríamos mostrarles, que es la factura de crédito electrónico. Un poco la regla de juego de este webinar es el siguiente. Nosotros vamos a hacer una presentación de lo que van a punto de ver sobre la problemática de factura de crédito electrónico.
después con la colaboración de uno de los participantes de mi equipo, vamos a hacerle una navegación de lo que es el producto y al final, si surgen dudas, vamos a abrir una instancia de preguntas y respuestas. Obviamente, al final de la presentación van a tener nuestros contactos para si hubiera preguntas un poco más profundas que necesitan un análisis más extenso, poder transportar todas estas preguntas a un entorno más confortable. Así que bueno, comencemos con la presentación. Bueno, de acuerdo a lo establecido por AFIP, las sociedades comerciales están obligadas a recibir facturas de crédito electrónicas de sus acreedores que cataloguen como pymes. Normalmente en este proceso las áreas más afectadas por carga de trabajo manual son clásicamente cuentas a pagar, finanzas y tesorería. Frente a las dificultades en la operatoria diaria que presenta el régimen de factura electrónica, creamos una herramienta que cumple con los requerimientos expuestos por AFIP en la Resolución General 4367 del año 2018 para aquellas entidades incluidas en el listado de empresas grandes. Bueno, ¿quiénes intervienen en este proceso? Bueno, a modo de repaso veamos qué función cumple cada rol según es lo que establece AFIP. Uno de los roles clásicamente es el vendedor, es quien emite la factura electrónica de crédito ante la entrega de la mercadería o servicios. En ese momento se genera una cuenta corriente de esa factura. El vendedor puede modificar la cuenta corriente generando movimientos en la misma por medio de notas de débito o crédito relacionadas a la factura original. El vendedor, luego de la aceptación de la deuda, puede informarla al agente de depósito colectivo. El comprador, en cambio, es el receptor del producto o servicio. Es el responsable de aceptar o rechazar las facturas electrónicas de crédito y sus comprobantes asociados. La aceptación del comprobante implica el congelamiento de las retenciones de los mismos. Esta solución que vamos a analizar hoy contempla solo el perfil comprador, ¿sí? En futuras presentaciones vamos a hacer la presentación del módulo de emisión de facturas. Bueno, el esquema de comunicación. Ahora recordemos que también que una de las principales fortalezas de SAP es la interacción e integración en sus distintos módulos. Por eso para el cliente continúa extrayendo el mayor beneficio de su ERP. Entonces esto es indispensable que el tratamiento de factura de crédito electrónica se encuentre integrado al sistema como un submódulo más y que no sea necesario recurrir a herramientas externas a SAP. Esta solución se integra con los módulos estándar de AP, TR y TAX. Por eso la operatoria que vemos a continuación se basa en replicar dentro de SAP las funcionalidades del portal de gestión y consultas que ofrece AFIP, proporcionándole así al negocio un registro de información dinámico. Para lograr esta réplica, la solución brinda una comunicación fluida entre AFIP y SAP vía web services. Esta comunicación es bilateral y completamente online. Esto significa que podemos obtener información de los comprobantes de crédito que se encuentran dispuestos en la base de datos del ente fiscal y también enviar información desde SAP hacia AFIP. Esta comunicación está pensada para clientes que utilizan SAP S/4HANA, donde se utiliza API como el módulo de comunicaciones, y para aquellos que aún están montados en versiones anteriores, que nosotros llamamos R3, con un conector diseñado a medida. De esta manera centralizamos y gestionamos todos nuestros comprobantes de crédito desde un único monitor dentro de SAP. También es importante destacar que este intercambio de información SAP-AFIP es un proceso que puede correr de manera manual por usuario o de forma automática, indistintamente, mediante una serie de parámetros predefinidos. Todo depende del estilo de uso que quieran darle. El circuito inicial que ustedes ven acá grafica todas las posibilidades y actividades que se generan dentro del proceso de interacción para la gestión de factura de crédito electrónico.
El circuito inicia con el emisor de la factura de crédito electrónica, en este caso es una pyme, que desea automatizar su proceso de cobro y por eso de manera electrónica genera su cuenta de crédito. El proceso continúa cuando una empresa grande recibe el cargo electrónico a modo de factura de crédito electrónico. Las opciones que tiene esta entidad son clásicamente dos. Una, rechazar el cargo en un plazo máximo de 10 días. La segunda es manifestar la aceptación para luego cancelar el cargo o aceptar y cancelar el cargo, ambas opciones en un plazo máximo de 30 días. La tercera es, una vez que la pyme recibe la notificación de la decisión de la empresa grande, puede incluso ceder este cargo a modo de cesión a la caja de valores de manera total o parcial. Todas estas acciones aplicadas a su vez son notificadas de manera fehaciente al DFE o domicilio fiscal electrónico de cada una de las diferentes entidades, ¿sí? La pyme, la empresa grande y caja de valores indistintamente según corresponda. Bueno, las funcionalidades. En otras palabras, el alcance de la solución incluye aceptar o rechazar facturas de crédito electrónico, notificarse de las facturas de crédito electrónico recibidas, rechazar nota de débito o crédito, informar cancelación total de la factura de crédito electrónico, consultar comprobantes y cuentas corrientes. Y por último, consultar el historial de estados de un comprobante. Bueno, ¿cuáles son los beneficios? Básicamente personalización de los componentes, la solución ofrece alertas configurables en modo de semáforo, un registro dinámico para un correcto control de los comprobantes, el sistema permite realizar acciones automáticas y manuales al momento de ejecutar el programa de fondo, la configuración de los flujos, esta propuesta cubre los comprobantes ingresados por cualquiera de los dos flujos de procesamiento de facturas y documentos habituales. Integración AFIP-ISAP, la solución se conecta con el servidor de AFIP y muestra el estado de cuenta corriente de aquellos comprobantes de crédito que fueron emitidos contra el quit. La transparencia cumple con todos los requerimientos expuestos para AFIP para grandes contribuyentes. Y como último, una implementación rápida. En cuestión de pocas semanas, el cliente ya puede utilizar la solución de manera total, integrándose tanto al emisor como al ente aprobador. Bueno, esto es a grandes rasgos, ¿sí? La solución que nosotros estamos comercializando está cubriendo, ¿sí? Como marco teórico. Ahora queríamos mostrarle un poquito la teoría un poco más en detalle y mostrarles en el monitor en vivo cómo es el comportamiento, ¿sí? Entonces ahora le vamos a pasar la posta a Rodrigo Crespo, que es uno de los integrantes del equipo que se encarga de las implementaciones, para que él les cuente un poquito más en detalle y cómo es el comportamiento del monitor. Así que Rodrigo, cuando puedas, arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Como bien se decía, ahora vamos a entrar en una parte más funcional, ¿no? del webinar. Y vamos a repasar cada una de las funcionalidades que nos ofrece la herramienta para que podamos verlas un poco más en detalle. Como se había explicado anteriormente, se puede dividir en 5 grandes funcionalidades que brinda la herramienta. El de consultar cuentas corrientes, el de efectuar las aceptaciones, las cancelaciones y los rechazos de los comprobantes. Comenzando por el método de consultar las cuentas corrientes, bueno, para repasar un poco, este método es el que permite obtener información sobre los comprobantes de crédito recibidos. Al ejecutar la transacción, de fondo se corre este proceso de consulta utilizando los filtros establecidos en la pantalla de selección. Mediante este método también se obtiene el saldo de la cuenta corriente, que está compuesta por el importe de la factura, es decir, la factura padre, y
la sumatoria de las notas de débito menos las notas de crédito que no hayan sido rechazados. También se obtiene el estado del comprobante y demás datos referidos a la cuenta corriente. Básicamente, y bajado a unas palabras más sencillas para que todos se vayan con una idea bien clara, mediante este método nosotros vamos a efectuar una consulta en el servidor de AFIP y vamos a poder obtener nuestro estado real de nuestras cuentas corrientes, de nuestros comprobantes de créditos, para poder visualizarlos desde la herramienta, desde el monitor de factura de crédito electrónica, sin tener que recurrir al portal de gestión que nos ofrece AFIP. Como en cualquier aplicación SAP, al iniciar la transacción vamos a poder visualizar una pantalla de selección que va a estar compuesto por tres grandes grupos. Una que va a ser de criterios de selección general, donde la mayoría de los campos o de los datos son provenientes de AFIP, no son datos que pueda gestionar el ERP. Y la segunda sección también de parámetros adicionales también se refiere a datos que son propios de AFIP, que son solamente informativos para el sistema y que en lo cual no tenemos gestión. Pero en la pantalla de selección encontramos una tercera sección de documentos SAP, donde ahí sí vamos a poder especificar valores y demás que sean propios de nuestro sistema para efectuar la búsqueda en AFIP. Una vez que nosotros hayamos introducido en la pantalla de selección todos los datos que nos sean relevantes para realizar una búsqueda eficiente, bueno, el sistema, el programa va a machear todos esos datos y utilizando nuestra quit representada, que justamente está atada a la sociedad que introducimos en la pantalla de selección, va a ejecutar la búsqueda en AFIP y nos va a devolver todos los comprobantes de crédito. Clásicamente, bueno, como la mayoría de los reportes SAP, este monitor cuenta con un formato de reporte ALB, donde podemos, como en cualquier otro reporte ALB, efectuar sumas, sumarizaciones, podemos introducir filtros, podemos mover las columnas y gestionar el layout como nosotros queramos, según cada usuario o cada área de negocio. Bueno, ahora si les parece, vamos a ver rápidamente una pequeña demo de esto que les estaba comentando, de cómo es la consulta de las cuentas corrientes y de cómo se ve justamente este reporte ALB, pero online. Como les comentaba, bueno, acá tenemos la pantalla de selección. Como ven, cada campo que tenemos a nuestra disposición cuenta con su match code. Por ejemplo, acá encontramos el campo de estado de comprobante. Acá tenemos los distintos estados que nos ofrece AFIP para los comprobantes. Puede ser pendiente de recepción, recepcionado. Esto significa que AFIP ha homologado ese comprobante, lo ha validado, pero nosotros aún no hemos manifestado la aceptación o el rechazo sobre el mismo. También encontramos el estado aceptado, que significa que hemos manifestado la aceptación de esa cuenta corriente. Rechazado en el caso de comprobantes individuales o en el caso de que hayamos rechazado una cuenta corriente entera. Y informado al agente de depósito colectivo, que esto es lo que muchos conocen como el estado de cedido a la caja de valores. Bueno, tenemos más campos como el punto de venta, el número de comprobantes. También podemos especificar los tipos de comprobantes, entre factura, nota de crédito, nota de débito, si es A, B o C. Y acá lo que les comentaba están los campos referidos a los documentos SAP, como por ejemplo el número de documento, el proveedor, la clase de documento y fechas contables o fechas de documento. Y bueno, una vez que tenemos todos nuestros parámetros acomodados, podemos ejecutar el monitor, lo cual es sinónimo de que vía API se está ejecutando esa consulta en los servidores de AFIP. Y lo que nos devuelve el monitor es justamente este reporte, donde tenemos varias líneas. Cada línea va a representar un comprobante de crédito.
Recordemos que la cuenta corriente se puede componer de uno o más comprobantes de crédito, por lo cual podemos, no es que cada línea es una cuenta de crédito, sino que es un comprobante individual. Acá, como les decía, bueno, tenemos los estados. Acá, en este caso, están todos aceptados porque es un ambiente de prueba, donde los datos no son 100% reales. Encontramos también otra columna de estado, que estos son los iconos personalizables de los cuales hablaba Alejandro al principio de la presentación. Vamos a poder encontrar en primer lugar un icono verde, un cuadrado verde, que significa que el comprobante está cargado, está contabilizado en nuestro sistema desde el módulo de cuentas a pagar y que también obviamente existe como un comprobante de crédito en las bases de datos de AFIP. Después podemos distinguir entre otro estado, otro icono, que es este rojo, que significa que si bien el comprobante existe en AFIP, todavía no lo hemos contabilizado en nuestro sistema como un documento de AP, como un documento a pagar. Y también, si nos vamos más abajo, podemos distinguir un tercer icono, que es este icono de rombo azul. Esto nos va a indicar que si bien el comprobante está contabilizado, ha sido cargado como un documento asociado, es decir, como una nota de crédito, una nota de débito. Así, de esta manera podemos rápidamente, sin grandes análisis o profundos análisis, distinguir entre cada estado de los comprobantes. También encontramos más datos referidos a quien nos emite este comprobante de crédito, como el número de identificación fiscal o la razón social, las clases de documento. Con eso vamos a poder identificar o diferenciar entre facturas, notas de crédito y notas de débito. Bueno, obviamente también vamos a obtener los comprobantes con sus puntos de venta. Y en caso de que el documento esté cargado en SAP, esté contabilizado como un documento de AP, vamos a poder también visualizar el número de documento. Y esto no es un reporte rígido, no es como un Excel, por ejemplo, sino que es un reporte totalmente interactivo, donde nosotros, por ejemplo, si tenemos el documento SAP, vamos a poder con un solo clic ingresar al mismo y ver, revisar la información del documento. Podemos incluso navegar por las distintas posiciones e incluso visualizar la información sobre retención de impuestos, por ejemplo, el cual es un punto crucial para lo que es el régimen de factura de crédito electrónico. Y podemos visualizar toda la información del documento sin necesidad de ir a otra transacción, sino que desde el mismo podemos ir navegando, buceando por los documentos SAP. Bueno, también encontramos más fechas referidas, estas son las fechas documento y fecha contable. También existen las clases de documento SAP. Y en caso de que tengamos, cada documento tenga un pago, veremos también su documento de compensación, al cual también vamos a poder acceder y bucear por sus posiciones. En esta columna podemos ver el CBU de pago, el cual también es un punto importante en cuanto a los comprobantes cedidos, por ejemplo. Tenemos por otra parte los importes y las monedas, tanto de los documentos SAP como lo que informó el proveedor en la FIP al generar esa factura de crédito electrónica. Ven, acá podemos distinguir entre importe total AFIP y el saldo de esa cuenta corriente, también la moneda de esa cuenta corriente, y como ven, el monitor no tiene ningún problema en gestionar lo que es tanto moneda local como moneda extranjera. Acá, por ejemplo, encontramos un caso en moneda extranjera, en USD, donde además de mostrarnos los importes, nos va a mostrar el tipo de cambio que nos informó ese proveedor para generar la factura. Y más a la derecha todavía encontramos, bueno, de más columnas referidas a las fechas, fechas de vencimiento, de aceptación, de emisión. Y algo importante es esta columna de tipo de aceptación. Como bien sabemos, hay dos tipos de aceptación para este régimen de factura de crédito electrónica.
Por un lado tenemos la aceptación expresa, que es la que se produce dentro de los 30 días hábiles una vez que se emite el comprobante. Y tenemos también, por otra parte, la aceptación tácita, ¿no? Que es cuando el comprobante supera esos 30 días de emisión y nosotros como clientes no expresamos la aceptación o el rechazo del mismo. Bueno, ahí de forma automática en esos casos, AFIP considera que el comprobante ha sido aceptado, pero de manera tácita. Entonces, este es un campo bastante relevante en el cual podemos distinguir entre los comprobantes que hemos aceptado de forma expresa o de forma tácita. Y también encontramos la columna Díaz Attack. Esta columna justamente es un contador. Bueno, en este caso están todos aceptados. Después lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente esta columna es un contador que nos va a ir informando cuántos días faltan para que se produzca ese tipo de aceptación de forma tácita. Es decir, cuántos días faltan para que se cumplan los 30 días hábiles desde que se emitió la factura. Acá encontramos también, bueno, bloqueos de pago y una última columna con las observaciones. En estas observaciones vamos a ver todos aquellos mensajes que nos pueden ser relevantes para nuestro negocio en cuanto a diferencias entre el documento AFIP y el documento SAP, como que, por ejemplo, no coincidan las fechas de vencimiento o que el comprobante, bueno, no esté cargado en SAP. Si difieren las monedas o los importes, también lo vamos a poder visualizar rápidamente en este mensaje de observaciones. Y bueno, dependiendo de cuál sea el mensaje de observación, vamos a poder efectuar acciones como es manifestar la aceptación o la cancelación, o hay mensajes de observación que van a ser bloqueantes y no nos van a permitir eh, efectuar esas acciones desde el monitor. Nos van a bloquear. Como vemos, tanto los mensajes de observaciones como los iconos de estado son completamente configurables. Estos son los que brinda la herramienta de forma estándar, pero cada modelo de negocio, la idea es que en cada modelo de negocio se configuren para brindarle un mayor valor agregado, dependiendo del cliente. En cierto cliente, por ejemplo, que trabaja con el módulo QM, que es de gestión de calidad, bueno, lo que se hizo fue agregar un icono en forma de candado, ¿no? Acá, en esta columna, se agregó uno en forma de candado que básicamente nos informa que la factura está contabilizada en SAP, pero que, por ejemplo, aún está bloqueada por gestión de calidad. Entonces, así se pueden ir configurando diferentes iconos para según la necesidad de cada negocio. Bueno, como les comentaba antes, una vez que efectuamos esta consulta de cuentas corrientes, lo que va a viajar a FIP en una solicitud es la quit representada, que como les comentaba se obtiene de la sociedad SAP, y bueno, los demás valores introducidos en la pantalla de selección, los cuales pueden ser el punto de venta, el número comprobante, la quit emisora o demás datos que introduzcamos en dicha pantalla. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo método que nos ofrece esta aplicación, esta herramienta, que es el de aceptar cuentas corrientes. Comentándoles rápidamente de qué se trata esto, bueno, el requisito previo es la contabilización del documento de crédito en el sistema. Mediante este método, el comprador acepta la factura de crédito electrónica e informa el importe potencial de retenciones a realizar. La aceptación de la factura padre implica la aceptación de todos aquellos comprobantes asociados que modificaron el saldo de la cuenta corriente y obviamente que no fueron rechazados previamente. La cuenta corriente se compone de factura de crédito más comprobantes asociados no rechazados anteriormente. Si la operación es exitosa, bueno, la factura de crédito y su cuenta corriente quedan en estado aceptada.
Así que una vez que nosotros efectuemos esta aceptación, esto se hace seleccionando un documento y utilizando el botón de aceptar, bueno, la solicitud de aceptación de cuenta corriente va a viajar hacia AFIP y si todos los datos resultan correctos, AFIP nos va a devolver acá en este log un mensaje de que la operación se ha producido con éxito. En caso de que haya algún error, bueno, también lo vamos a poder visualizar justamente aquí en este log y vamos a poder saber cómo proceder para solucionar el problema. Ahora nuevamente, si les parece, vamos a ver un caso práctico para ver cómo se comporta esta solución y cómo cómo se maneja la herramienta para estos casos. Acá, bueno, justamente volvemos a ejecutar el monitor. Se está realizando nuevamente la consulta de cuentas corrientes en el web service de AFIP. Y acá encontramos un comprobante que si bien está cargado en SAP, lo podemos diferenciar rápidamente por el icono verde, aún está en estado recepcionado, es decir, está pendiente de que nosotros como clientes manifestemos una aceptación o un rechazo sobre el mismo. En este caso, a modo de ejemplo, vamos a manifestar la aceptación para que puedan ver cómo se comporta la herramienta. Un punto bastante importante y no menor es que, como ustedes saben, todos los sistemas SAP en Argentina están configurados para que el cálculo de retenciones, de retención de impuestos, se efectúe justamente al momento del pago y no en un momento previo a este. Esta configuración, bueno, representa un gran problema, ¿no?, para el régimen de factura de crédito electrónica, ya que al momento de la aceptación, independientemente de si está pagado o no el comprobante, nosotros tenemos que expresarle a AFIP cuál es el monto potencial de retenciones, ¿no? Entonces, lo que hace esta herramienta es no solamente enviar la información a AFIP y aceptar el comprobante, sino que lo que va a hacer es que una vez que nosotros manifestemos esa aceptación, bueno, estos importes de retenciones de impuestos se van a calcular utilizando la base imponible y la alícuota que está cargada en el indicador de retenciones. De esta forma, aunque nosotros no tengamos un documento de pago, aunque Tesorería todavía no haya hecho el trabajo sobre ese documento, bueno, ya vamos a tener calculadas previamente las retenciones y también las vamos a tener congeladas. Esto es con la idea de que no sufran esos importes, no sufran modificaciones entre ese intervalo de tiempo de aceptación y cancelación de cuenta corriente. De esta manera nos vamos a asegurar que los montos informados sean exactamente iguales a los montos cancelados sobre retención de impuestos. Así que vamos a ver cómo luego de la aceptación se calculan estos impuestos. Para efectuar la aceptación, simplemente seleccionamos el documento y utilizamos el botón de aceptar comprobante. Ahora la información va a estar viajando hacia AFIP y, como ven, obtenemos el log de que el comprobante ha sido aceptado exitosamente. Si volvemos hacia atrás y volvemos a ejecutar el monitor, es decir, a ejecutar la consulta de esas cuentas corrientes, cambiamos el estado porque se modificó el estado. Ahí está. Volvemos a ejecutar la consulta y vamos a ver cómo ha mutado ese documento que estaba en estado recepcionado, ahora pasó a estado aceptado justamente. Y bueno, esto es lo que les comentaba anteriormente sobre el cálculo de retenciones. Este sería, por ejemplo, un documento que aún no ha sido aceptado.
perdón, que ya ha sido aceptado y que de forma automática se han calculado estos importes de retenciones de impuestos en base a lo manifestado en la solicitud de aceptación. Como ven, también, también se contemplan los montos de ganancias, por ejemplo, los tipos de retenciones de ganancias, el cual es un tema bastante complicado para resolver dentro de SAP. Bueno, nosotros lo resolvimos. En este caso, el importe de retenciones está en cero porque justamente se están tomando en cuenta los montos acumulados, y en los demás tipos de indicadores vemos que sí, se han calculado las retenciones justamente porque correspondía calcular las retenciones en ese instante, en ese momento. Al efectuar la aceptación de la cuenta corriente, bueno, nosotros vamos a informar en primer lugar el saldo aceptado, que se compone por la sumatoria de todos los comprobantes de la cuenta corriente, es decir, factura más notas de débito menos notas de crédito, menos los montos de retenciones calculados. También, bueno, por otra parte, en segundo lugar, vamos a informar justamente esos montos totales de retenciones potenciales y justamente los números de comprobantes aceptados, y también en el caso de que la cuenta corriente se haya generado en moneda extranjera, bueno, vamos a informar también el tipo de cambio de esa cuenta corriente, que es básicamente el tipo de cambio aceptado. Con esto terminaríamos con lo que es la sección de aceptación y podemos pasar a la sección de la cancelación de las cuentas corrientes, que si lo miramos desde el lado del proceso podría ser el paso siguiente que le siga a cada aceptación. Para repasar un poco también les cuento que, bueno, para ejecutar esta acción, es decir, la cancelación de las cuentas corrientes, el requisito previo es poseer una cuenta corriente en estado aceptada. A nivel SAP es necesario que todos los documentos del proveedor se encuentren compensados contra un único documento de pago. Mediante este método, el comprador, dentro de los plazos establecidos y habiendo aceptado previamente la factura de crédito electrónica, informa que le ha cancelado, es decir, pagado totalmente la deuda al vendedor, debiendo indicar ahora la forma de cancelación. Luego, y mientras no se haya vencido el plazo de aceptación estipulado, el comprador puede informar la cancelación total mientras el vendedor no haya solicitado el informe de la factura al agente de depósito colectivo. Es decir, que cuando la factura se ceda por parte del comprador, por parte del vendedor, nosotros no vamos a poder informar dicha cancelación. Nuevamente, al cancelar el comprobante o la cuenta corriente, mejor dicho, también vamos a obtener un mensaje de que la operación ha sido exitosa, y si ocurre algún error, nuevamente vamos a recibir un mensaje con ese log de error y vamos a proceder en base a él. Vamos, si les parece, vamos a ver otro caso práctico. Vamos a ir al sistema. Y ahora vamos a ejecutar, vamos a ver de punta a punta cómo es la cancelación de un documento. Acá tenemos una variante creada para que no haya tantos tiempos muertos. Bueno, lo que vamos a encontrar ahora es, como les decía anteriormente, un comprobante en estado aceptado, obviamente cargado en SAP, y que acá, como vemos, tiene su documento de pago. Si entramos, podemos visualizar la información sobre retención de impuestos, los montos calculados, ¿no? Por cada tipo podemos ver los montos que hemos practicado sobre la retención de impuestos. Y también podemos ver la factura como en cualquier otro documento.
Entonces, sin más, podemos seleccionar el documento y efectuar justamente la cancelación desde acá, desde el botón de informar cancelación. Ahora la aplicación está realizando la consulta en las cuentas corrientes y como ven obtenemos un error. Con este error justamente podemos ir al manual que proporcionamos nosotros con la instalación y podemos, nada, con este código error buscar a qué se debe este error y ver cómo solucionarlo. Eh, en el manual del usuario se detalla por cada código de error cuál es el procedimiento a realizar y cómo solucionar ese issue. Ahora les paso a comentar que, bueno, cuando se efectúa la cancelación del comprobante, nosotros les vamos a informar a FIP, en lugar del saldo aceptado, les vamos a informar el saldo cancelado. Este saldo cancelado se va a componer al igual que se componía el saldo aceptado, justamente la sumatoria de los comprobantes de la cuenta corriente menos los montos de retenciones practicadas. También vamos a informar, obviamente, los números de comprobantes y nuevamente si existe alguna cuenta corriente en moneda extranjera, vamos a informar el tipo de cambio al cual nosotros hemos cancelado esa cuenta corriente. Luego tenemos, bueno, ahora podemos pasar al método de aceptar y cancelar cuentas corrientes. Este básicamente es un mix entre el primero y el segundo que habíamos visto. Solamente que en este método no existe ese intervalo de tiempo en el cual nosotros efectuamos la aceptación y la cancelación, sino que lo hacemos todo en un mismo paso. Es decir, el comprobante no va a pasar por ese estado donde está aceptado y sin documento de pago, sino que directamente vamos a cancelar la cuenta corriente. Les paso a comentar. Como requisito previo, justamente encontramos que el comprobante de crédito se encuentre contabilizado y en estado recepcionado. Además, se requiere que todos los comprobantes de crédito que componen la cuenta corriente se encuentren pagados dentro de SAP, es decir, cancelados con un documento de compensación. Y bueno, mediante este método, la cuenta corriente y sus comprobantes asociados pasarán a estado aceptado y cancelado. Bueno, acá otra vez podemos ver, esta es una pantalla tomada desde el monitor. Esto no lo había comentado, pero bueno, en el caso de que tengamos varios comprobantes que compongan la cuenta corriente, es decir, no uno solo, en este caso tenemos, por ejemplo, una factura que la podemos diferenciar por el icono verde y una nota de crédito que la podemos diferenciar por el símbolo en rombo. Bueno, en este caso que tengamos varios documentos, simplemente con seleccionar la factura, nosotros vamos a ir al botón de aceptar y cancelar y bueno, se va a efectuar esa aceptación y cancelación de la cuenta corriente. Nuevamente, si la operación es exitosa en AFIP, si no hay ningún error en la carga de los documentos o algo por el estilo, vamos a recibir un mensaje de que el comprobante ha sido aceptado y cancelado exitosamente. Al efectuar este método, al ejecutar este botón, lo que vamos a informar a AFIP es el saldo aceptado, que se va a informar en cero, obviamente, el saldo cancelado, que se va a componer como se componía en el método anterior, los montos totales de retenciones practicadas que van a ser obtenidas directamente desde el documento de pago, los números de comprantes aceptados y también nuevamente el tipo de cambio en el caso de que la cuenta corriente se haya generado en dólares, ¿no? En moneda extranjera.
Bueno, luego este es el quinto y último método que nos ofrece la solución de factura de crédito electrónica, que es el de rechazar comprobantes. En este punto podemos abrir en dos el método, la funcionalidad, ya que podemos rechazar comprobantes individuales o rechazar cuentas corrientes. Para rechazar una factura de crédito electrónica, bueno, acá no hace falta tener contabilizada la factura en el sistema, sino que podemos efectuar el rechazo, exista o no exista el documento SAP. Podemos proceder con su rechazo. Y si rechazamos la factura padre, obviamente se van a rechazar todos sus comprobantes asociados, es decir, todas sus notas de crédito y notas de débito que hacen referencia al mismo. Al efectuar este rechazo, bueno, finaliza la vida útil de la cuenta corriente. Y también, por otra parte, podemos efectuar rechazos de notas de crédito o notas de débito de forma individual, es decir, sin afectar a esa factura padre que dio origen a la cuenta corriente. De esta forma, por ejemplo, si nos llega una nota de crédito que no la consideramos válida, bueno, la podemos rechazar sin afectar el saldo total de la cuenta corriente. Simplemente ese documento individual deja de tener validez mientras el resto de los documentos continúan su vida, su ciclo. En cuanto al rechazo de la cuenta corriente, bueno, AFIP nos brinda 5 motivos de rechazo, en el cual debemos seleccionar uno y solo uno de forma obligatoria para poder proceder con ese rechazo. Como vemos ahí, al seleccionar un documento y utilizar el botón de rechazo de la cuenta corriente, se nos va a desplegar un pop-up en el cual con un radio button podemos elegir el motivo de rechazo que aplique. Y también, como vemos aquí abajo, en este renglón, podemos escribir de forma manual una justificación de ese rechazo, ¿no? Este es un campo de texto que no tiene ningún tipo de validación y podemos escribir lo que a nosotros nos sea necesario justamente para informarle a FIP junto con ese rechazo. Y bueno, sin más, cuando presionamos el botón de aceptar, la información va a viajar a FIP y si el rechazo si AFIP no encuentra ningún error en nuestros datos enviados que surgen del documento SAP o de la cuenta corriente, bueno, nos va a devolver un log con el mensaje de que ha sido rechazado exitosamente ese comprobante o esa cuenta corriente, dependiendo del caso. Al efectuar este rechazo de la cuenta corriente, lo único que le informamos a AFIP son los números de comprobantes rechazados y también los motivos de rechazo, que eso es sinónimo de ese pop-up que les mostraba en la pantalla anterior, donde nosotros seleccionamos uno y solo uno. Y bueno, con eso ya terminamos un poco con lo que es la parte funcional, la parte demo sobre la herramienta. Y les quiero comentar un poco cómo son las fases del proyecto de implementación. Nosotros utilizamos como marco metodológico la metodología de SAP Activate, impulsada por SAP para implementaciones ágiles y adaptada para esta solución. De este modo logramos brindar un proceso de instalación transparente y con hitos claramente definidos. El paquete de producto puede ser implementado en el lapso de 4 a 8 semanas, dependiendo de las características y los requerimientos de cada cliente. Acá les comento rápidamente que el proyecto cuenta de 5 etapas básicamente. En la primera etapa es bueno donde se hacen las primeras reuniones con el cliente, se prepara el equipo que va a estar trabajando sobre esa implementación, también se establecen las conexiones para el cliente y los consultores. Luego viene la segunda etapa del proyecto, donde se comienza el blueprint, es decir, se comienza a construir la solución. También se empieza a relevar junto con a los usuarios claves que nos van a estar informando cómo funciona cada modelo de negocio para nosotros poder justamente adaptar la herramienta y que sea
más eficiente, ¿no? Para el uso diario de la misma. Luego, en la tercera etapa del proyecto, que tranquilamente podría ser la tercera o cuarta semana, bueno, ahí es donde comienzan las pruebas, primero pruebas unitarias y luego las pruebas integrales con el negocio. Ahí es donde, si es necesario ajustar algo, lo vamos a estar ajustando. Y luego, en el caso de estar todo ok, ya pasaríamos a la cuarta semana, o cuarta fase del proyecto, donde se da el visto bueno y se comienzan todas las tareas que implica para el pasaje a producción de la herramienta, y así, nada, se estaría dando inicio al funcionamiento productivo de la misma. Luego viene una quinta semana, o una quinta etapa, mejor dicho, donde nosotros nos quedamos como consultora dándole soporte y estabilización a esa nueva herramienta que acaba de entrar en producción, ¿no? Así que esas serían básicamente las 5 etapas del proyecto que utilizamos para la implementación. Bueno, ahora les agradecemos mucho su atención, que imagino que han tenido, y bueno, ahora abrimos una ronda de preguntas y respuestas abiertas. También les recordamos que si es posible completen el cuestionario que les hemos enviado y le estamos haciendo llegar. Así que bueno, a partir de ahora, Rodrigo y yo le podemos responder lo que ustedes pregunten. Gaby va a ser la persona que nos va a leer las preguntas que ustedes nos están formulando. Gaby. Hola, no hay preguntas, que si quieren cerramos el webinar. Ok, bueno. Bueno, entonces queríamos agradecerles por haber participado de la introducción que hemos hecho a ustedes del producto que estamos comercializando a nuestra red de clientes, ¿sí? Este es nuestro equipo de producto. Y bueno, estamos en contacto con ustedes para cualquier información que necesiten, marginal de nuestro departamento comercial. Ale, perdón, hay unas preguntas que dicen la solución para el lado vendedor, ¿cuándo la van a tener? La solución la tenemos, no es parte de este seminario, de webinar, pero digamos, si ustedes nos dejan los detalles de contacto, lo podemos contactar y le podemos hacer ya la presentación y demás de todos los que son los features. O sea, nosotros lo comercializamos de manera independiente, el módulo de emisión y de recepción. Pero en este momento está listo para la comercialización. Bueno, eso es todo. Ok, Gracias bueno, a todos por muchas participar. gracias por haber participado. Perdón, justo llegó Mariana, cerramos el webinar, pero te enviamos la respuesta por correo.